Regresamos a nuestro programa Cuando el Alma Llora, quien les habla el pastor Pedro Pablo, presidente y fundador del Ministerio Evangelista Internacional La Niña de tus Ojos. Estamos transmitiendo a través de los estudios de La Niña de tus Ojos TV. A su vez, a través de los micrófonos de la radioemisora internacional La Niña de tus Ojos. Muchas bendiciones. Este día está de gloria en gloria y de victoria en victoria, así como lo dice la palabra. El tema del día de hoy, la violación del pacto de libertad. Y para empezar en esta hora, en este momento, hermano, vamos a hablar de lo que yo considero el primer pacto que hace Dios con la humanidad, con el hombre. Y es precisamente el pacto con Noé. Considerado un pacto que salía de un proceso que había acontecido del diluvio, un pacto que se hizo entre Dios y Noé a raíz de la destrucción de toda la creación de Dios. Amén. Y es precisamente el pacto con Noé el que vamos a ver en esta hora. Yo les invito a que visiten en sus Biblias el libro de Génesis. Amén. El libro de Génesis, capítulo 9, verso del 11 al 16. Y vamos a estar analizando la palabra allí en ese momento, en ese tiempo en que Dios establece, en que Yahweh establece el pacto. El primer pacto que hace Dios con Noé. Y el primer pacto que yo reconozco bíblicamente que se puede hacer, porque si vamos al primer pacto que debería de ser, es el pacto que hace Dios con Adán en el momento que Él le prohíbe comer del árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal. Ese debería de ser el primer pacto, pero ¿qué pasó? Que todos conocemos de que hubo un engaño, de que hubo una tentación de Satanás a través de la serpiente para engañar a la mujer, y a su vez la mujer Eva engaña a su esposo, en este caso a Adán. Pero ese no es considerado, en mi punto de vista personal, como el primer pacto. El primer pacto que hace Dios lo establece en Génesis capítulo 9, verso del 11 al 16, que le vamos a dar lectura de la siguiente manera. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera, aleluya. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos pueden glorificar su nombre? Aleluya. Dice la palabra de Dios aquí en Génesis 9, verso 11 al 16, que Dios habla a Noé. Dios habla a Noé diciéndole que Él hace la promesa de que no va a destruir más con aguas de diluvio a ninguna criatura ni a la tierra en sentidos generales. Dice que no va a destruir a ninguna carne. O sea, ningún ser viviente iba a ser destruido. Y Dios le estaba prometiendo a Noé que no habría tal destrucción.
tras haber hecho este pacto entre Noé y Dios. Dice la palabra que que Dios le había declarado a Noé que no iba a ocurrir otro diluvio más sobre la tierra. Porque de esa manera, para que Noé se diera cuenta de que Dios estaba cumpliendo una palabra, haciendo una ordenanza, decretando una ordenanza ante la creación, ante todo ser viviente de la faz de la tierra, incluyendo los seres humanos. Entonces, Él pone una señal. Dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Quería decir que Dios estaba comprometiendo su palabra, estaba comprometiendo toda su integridad como eterno, poderoso, amén, ante todo ser viviente. Había un pacto perpetuo por siglos perpetuos, o sea, por una eternidad. Había un pacto primordial allí, básico, que lo describe la palabra de Dios, Génesis 9, 11 al 16. Repito, que Dios le dice, esta es la señal del pacto. Ahora bien, ¿cuál es la señal que pone Dios para establecer este pacto? Para dar confirmación de este pacto. Dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. O sea, había un pacto establecido por Dios que se identificaba con un arco entre las nubes, sobre las nubes. Amén. Y coincidencialmente, si vamos a lo natural de nosotros, acá como seres humanos, conocemos ese arco como el arco iris. ¿Ya? ¿Qué sucede aquí? Que ese arco únicamente puede ser visto cuando empieza a llover. Pero específicamente cuando empieza a llover con sol. Fenómeno un poco, a veces, poquito complicado de entender, pero el hecho es de que ese arco simboliza el pacto entre Dios y la tierra. Cuando habla del pacto entre Dios y la tierra, habla el pacto que existe a partir de este momento entre Dios y el estrado de sus pies. Y lo segundo que crea Dios en la creación. Dice que al principio Dios crea los cielos y la tierra. Amén. La segunda cosa, o la primera cosa que crea es el Señor, que crea Dios, es los cielos y la tierra. No hay otra cosa más. Pero Él estaba en este momento haciendo un pacto a través de Noé, un hombre de Dios, donde le hizo la promesa que no habría más destrucción en el mundo, sino que Él haría un pacto eterno. Dios hacía un pacto eterno entre los hombres, los seres vivientes, toda carne que existía sobre la tierra. No iba a ser destruida. Ahora bien, ¿qué sucede aquí? Dice, y sucederá que cuando haga nubes, amén, cuando haga venir nubes sobre la tierra, cuando se empezara a armar una tormenta, una tempestad penumbrosa, entonces ese arco se dejaría ver sobre las nubes. Entonces Dios iba a recordar el pacto eterno que había hecho entre Noé
y toda su descendencia y todo ser viviente que en ese momento estaba con él. Aleluya. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos pueden decir un amén en esta hora, hermano? Yo quisiera decirles acá que Dios siempre se acuerda del pacto que hace con cada uno de nosotros. Dios tiene tal vez un pacto individual contigo en este momento, pero que tal vez por ciertas situaciones y ciertas tentaciones, tú probablemente puedes caer en esa tentación y fallarle a Dios. Entonces le fallas en la palabra que Dios acuerda contigo. Dice la palabra de Dios, dice la palabra que cuando tú comprometes tu palabra, donde se compromete tu alma, tu espíritu y todo tu ser, tú no puedes faltar a esa promesa, a esa palabra que tú has dado. Dios nunca falta a su pacto, nunca quebranta su pacto, ese que ha hecho contigo. Él ha hecho un pacto eterno contigo, aleluya. ¿Qué sucede aquí en este momento, hermano? Que me llama la atención porque es curioso, y ya vamos a entrar en la otra parte de este programa. Hay algo bien importante. Repito, Dios nunca olvida el pacto que hace con cada uno de nosotros. Él tiene un propósito contigo. Él tiene un propósito bien definido para tu vida. Y ese propósito, tú no lo sabes. Aleluya. El que me diga que sabe cuál es el propósito que tiene Dios con él, entonces que me hable, que me contacte y me diga cómo hiciste tú para conocer el propósito de Dios en tu vida. Amén. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de este su programa Cuando el alma llora, a través del canal televisivo La Niña de tus Ojos TV y transmitido por la radioemisora internacional La Niña de tus Ojos. Un servidor, el pastor Pedro Pablo, presidente del Ministerio Evangelista Internacional La Niña de tus Ojos. Muchas bendiciones, Dios les bendiga y los tenga siempre bajo la sombra de sus alas.